Buenos días, hermanos. Le damos la bienvenida nuevamente aquí a la iglesia, a la casa del Señor. Vamos a orar en este tiempo y poner este momento en las manos de Él. Muchísimas gracias te damos en este momento, oh Dios. Gracias por la salvación en Cristo Jesús. Gracias por este momento, gracias por este tiempo que tú nos das nuevamente, Señor, aquí en este lugar. Y pongo en tus manos también la vida de cada hermano presente, Señor, y los que no han podido venir, también que tú añadas bendición sobre ellos. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra en esta mañana y que podamos, Señor, aplicarla a nuestra vida. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos y te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien. Hermosa mañana y sin duda fresca, pero aún así estamos aquí en la iglesia porque el Señor así quiere y nos manda. Y hablando de mañana fresca, vamos a refrescar nuestra mente acerca de lo que habíamos hablado la última vez. Y en esta mañana veremos la segunda parte, yo lo he llamado así, de la trilogía Oísteis de mí. Y si se acuerdan, habíamos desarrollado y habíamos hablado acerca del pasaje Juan 20, 19 y 23. Y lo que habíamos visto, dice, todo había acontecido después que el Señor resucitó. Y ese mismo día, dice la Escritura, la palabra de Dios, que se le apareció a los discípulos. Y como dice la Escritura, y habíamos mencionado en aquel momento, dice que los discípulos se encontraban reunidos en una casa con las puertas cerradas. En otra traducción dice, con las puertas trancadas. ¿Y por qué? Por miedo a los judíos. Y no era para menos, hermanos. Con toda la situación que había pasado, sucedido, ocurrido, previo a la crucifixión y durante. Sin el Maestro, se sentían solos, aturdidos, con miedos y encerrados, trancados allí en esa casa, olvidándose tal vez y no creyendo que el Señor Jesús les había dicho que resucitaría. A todo esto, el Señor se les aparece puesto en medio de ellos, mostrándoles las huellas de la cruz, las heridas en sus manos, en sus costados. Y los discípulos, al verle al Señor Jesús, se regocijaron allí, viendo nuevamente al Señor. Y yo aquí, hermanos, en toda esta situación, me gustaría que usted me acompañe. Imagínese esa situación allí. Los discípulos con miedo por todo lo que había sucedido, entrancados la puerta. Y el Señor Jesús, imagínese conmigo, el Señor Jesús parado allí en el medio, mostrándole las evidencias de aquella cruz. Y los discípulos, al verle, se regocijaron. Yo aquí puedo ver un síntoma de incredulidad. Sí, ver para creer. Ver para creer. Es como que cuando el Señor estaba con ellos,
viendo los milagros y la manifestación de poder que emanaba de él, estaba todo bien. Sí, estaba todo bien, creían y tenían fe. Pero la fe es otra cosa. Pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Los discípulos no tenían la certeza, conocimiento seguro y claro que se tiene de algo, de que el Señor había de resucitar, pues Él lo había dicho anteriormente, y sin convicción no tenían esa seguridad de la verdad, de la palabra que habían escuchado de Jesús. Tenían miedo. Y mi querido hermano, una persona sin fe no espera nada, no tiene esperanza. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo practico la fe? ¿Cómo hago crecer la fe en mí? Sencillamente, leyendo la palabra de Dios, obedeciéndola. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír ¿de qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y como habíamos mencionado anteriormente, el Señor estaba sentando, habíamos dicho la última vez que el Señor aquí en este pasaje estaba sentando bases a sus discípulos para la iglesia más adelante. Le da ciertas instrucciones y autoridad, porque el Señor pronto ascendería a los cielos, y los discípulos tenían que continuar la obra dirigidos por el Espíritu Santo. Tenían que ir a predicar el Evangelio. Recibieron el Espíritu y Jesús añade a la iglesia, a usted, a mí y yo, cuando predicamos el Evangelio tenemos la autoridad, hermano, la iglesia tiene la autoridad de declarar a aquel que acepta a Cristo que sus pecados le son remitidos, perdonados, y a los que rechazan a Cristo le podemos decir que sus pecados les son retenidos, que están bajo condenación eterna. Esa es la autoridad que la iglesia tiene. Pues, hermano, lo que nosotros afirmamos tocante a la predicación de la palabra de Dios se afirma en los cielos, porque Dios no puede contradecir lo que su palabra dice, hermano. Juan 3:36 dice, para apoyar este pensamiento en esta mañana, que nosotros afirmamos, lo que nosotros afirmamos aquí, cuando se predica el Evangelio, se afirma en los cielos, porque Dios no puede contradecir lo que dice su palabra, y en esta ocasión su palabra dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La iglesia tiene autoridad de decir, de declarar a estas dos personas, el que cree tiene vida eterna,
y que sus pecados le son retenidos, que le son remitidos, perdonados. Y aquel que rechaza el Evangelio, a Cristo, nosotros le podemos declarar que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy bien, hasta aquí hemos más o menos refrescado lo que habíamos hablado la última vez. Y ahora vamos a empezar con la segunda parte de oísteis de mí. Juan 20, 24 al 29, y dice la Escritura, Juan 20, del versículo 24 al 29, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, trancadas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este pasaje empieza diciendo: pero Tomás. Y esa palabrita allí, pero, está queriendo, nos dice que quiere ampliar un concepto anterior. Del pasaje anterior, en este Juan quiere ampliar, agregar algo más acerca del relato que habíamos visto. Por ejemplo, lo que Juan agrega aquí, que no sucedió anteriormente, es que Tomás no estaba con los discípulos cuando Jesús se les aparece por primera vez. Y añade, Tomás, que lo llamaban el Dídimo. Tenía ese apodo, el Dídimo. ¿Y qué quiere decir Dídimo? Dice, en la lengua aramea quiere decir gemelo. Sí, Tomás tenía un gemelo. Probablemente su hermano había muerto. Y ahora la pregunta es en esta mañana: ¿por qué no estaba Tomás allí con ese grupo, con el grupo de los apóstoles? ¿Por qué no estaba? Solo podemos suponer en esta mañana que tal vez era una persona solitaria, incrédula, pesimista ante toda situación. Y ante el relato de los otros, él simplemente no lo podía creer. Versículo 25, le dijeron a Tomás: al Señor hemos visto. Al Señor hemos visto. ¿Y cómo le contesta Tomás? Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Sencillamente así le contesta Tomás. Realmente Tomás era una persona escéptica, una persona que duda, vive dudando, que vive desconfiando. Pero tiene la suficiente evidencia como para creer, pero no creyó. Estuvo con el Señor por 3 años, viendo
escuchando su palabra, su voz, viendo los milagros que Él hacía, viendo el poder. Aún así, Tomás no creyó, no creía. Pero sacando lo positivo de esta situación, por lo menos estaba reunido con los demás discípulos. Estimado oyente, hermano, en esta mañana, si es que usted va a crecer espiritualmente en su vida, tendrá que reunirse. No te queda otra, hermano. Tendrá que reunirse. Tendrá que tener relación con otros creyentes. Creo que usted tiene que compartir lo que aprende de la palabra de Dios. El escritor a la carta a los Hebreos 10:25 dice: no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. No dejando de reunirnos. Es que al permanecer juntos, los creyentes, usted, yo, crecemos en madurez espiritual. Versículo 26 al 28. Dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y luego Jesús le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y miras mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente, Tomás. Entonces Tomás respondió, le dijo: Señor mío, Dios mío. Aquí en este relato no nos dice que Tomás extendiera su mano para hacer lo que el Señor le dijo, que acerque su dedo y meta en su costado. No nos dice la palabra que él hizo eso. Pero, ¿usted qué piensa, hermano? ¿Tuvo necesidad de hacerlo? No tuvo necesidad de hacer eso. Con toda la evidencia que Tomás tenía ahí adelante, lo estaba viendo con sus propios ojos, que Él había resucitado de los muertos y estaba presente allí en medio de ellos. No necesitó que Tomás no necesitaba hacer algo más. Ya está. Hoy hay quienes dicen, y tal vez ese pensamiento pueda haber en esta mañana, aquí. Hay quienes dicen: si solamente le pudiera ver, si solo le pudiera tocar, entonces sí creería. El problema, estimado oyente, estimado hermano, en esta mañana, no se halla en la falta de evidencia disponible sobre la muerte y resurrección de Jesús. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es el corazón del humano. Es el corazón del hombre. Y yo sé que Dios satisfará la duda sincera de un ser humano. Pero yo, hermano, estimado hermano, no creo que Dios se ocupe de aquellas dudas falsas que son en realidad, y muchas veces el ser humano da pretextos. Son pretextos. Muchos dicen que no le es posible creer en la Biblia. Dicen que su problema es intelectual.
Estimado oyente, hermano, la mayoría de la gente no cree en la Biblia a causa de sus problemas morales. ¿Quién quiere leer la palabra hoy? Cuando la palabra de Dios habla de llevar una vida moral, cuando una persona está en contra de eso y vive una vida desenfrenada. Nadie quiere leer la Biblia por los problemas morales que hoy el ser humano tiene. A la mayoría de las personas no le agrada el carácter tajante y absoluto de los principios morales de la Biblia, pero creemos que Dios siempre hace frente a esas dudas de aquella persona que duda, pero que es sincero. Como Tomás. Tomás era una persona escéptica, dudaba todo, no creía, pero aún así era sincero. Aún así era sincero. Señor mío y Dios mío, exclama Tomás, y es como llegar a un punto culminante en su vida, y estas palabras le salieron de los labios de aquella persona dudosa, incrédula, Tomás. Y yo creo que nunca encontraremos otro gran testimonio más completo en cuanto a Jesús como lo expresó Tomás aquí en este pasaje. Fue una de las confesiones más grandes que podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Dios mío, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que vieron, no vieron y creyeron. Versículo 29. Es decir, hermano, que hay una bendición, una tremenda bendición especial para nosotros, que hoy creemos en las evidencias que la palabra de Dios nos da en cuanto a la muerte y resurrección de Cristo. Somos bienaventurados, porque no le vimos, pero a través de la fe creemos que el Señor murió y resucitó al tercer día, y que esa sangre preciosa que Él derramó nos limpia y nos perdona de nuestros pecados. Fe. Tal vez te encuentras en esta hora luchando con tu fe. Tal vez hace años o hace poco te encuentras en el camino del Señor, creciendo y viviendo tal vez de manera piadosa, sí. Pero ahora has permitido que las malas decisiones y las circunstancias te alejaran del Señor. Malas decisiones y circunstancias. Tal vez la pandemia es una de esas circunstancias que fue enfriando nuestra vida devota al Señor. Esa vida con las puertas trancadas en nuestras casas nos fue alejando. Aunque afirmemos conocer a Jesús hace tiempo, ahora estamos luchando con la incredulidad. Justo ahora no estás tan seguro de estar
cerca de Dios. Tomás era apodado el Dídimo, que habíamos dicho que quería decir gemelo. Y en este pasaje Tomás estaba siendo apodado el incrédulo. Pero después de ver al Señor, y solamente de ver al Señor, él pudo exclamar y decir: Señor mío y Dios mío. Allí, solamente allí se pudo Tomás convertir en un verdadero creyente. Solo allí, al verle, pudo convertirse en un gran creyente. Sin duda el Señor Jesús corporalmente no está presente hoy acá, corporalmente. No le vemos. Pero ¿cómo yo me puedo convertir en un mejor creyente delante de Dios? A través de su palabra, a través de obedecer su palabra. Extiende tu brazo ahora, si estás en esta situación, si estás atravesando el tiempo de Tomás, un tiempo de incredulidad, un tiempo de falta de fe. Extiende tu brazo en esta hora y toma su mano marcada por los clavos, porque dice que un hijo de Dios siempre es bienvenido a casa. Entonces dile allí donde estás en este momento, dile ahí con tu corazón y exclama: Señor mío, Dios mío. Dile allí: Señor mío, Dios mío, me arrepiento de lo como he estado viviendo hasta ahora. No quiero ser más incrédulo, quiero creerte. Amén. Señor, muchísimas gracias te doy por este momento. Y en esta mañana exclamamos: Señor mío, Dios mío, porque sin ti nada somos en este mundo. Y gracias, Señor mío, Dios mío, por la salvación en Cristo Jesús. Gracias por esa obra tremenda que por fe creemos. Y solamente por fe vivimos. Gracias, Señor, por este momento y por tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, y lo dejamos todo en tus manos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.